Hay muchas cosas que la humanidad puede aprender de la creación, del arca, de los fósiles y de todas las evidencias que Dios ha dejado en la naturaleza para entender el concepto de la creación. El concepto de la creación parte del hecho de que Dios creó esta tierra en el principio. Génesis 1 dice que creó Dios los cielos y la tierra y todo era bueno y bueno en gran manera. Esto significa que lo que Dios hizo, el agua, los peces, las plantas, los árboles, el cielo, inclusive las estrellas y el sol, eran muy buenos en gran manera. El arca simboliza una etapa difícil de la historia de la humanidad y es precisamente cuando el ser humano cae en pecado, cae en la desgracia de vivir en una perdición constante, inmoralidad, promiscuidad, destrucción, idolatría, muerte, como lo hemos mencionado en diversas ocasiones cuando estudiamos el principio de la historia bíblica del diluvio. Sin embargo, hay tres elementos que vale la pena mencionar. Hablar de la creación es hablar de 6 días literales de 24 horas. Pero la cristiandad ha olvidado el séptimo día, un principio valiosísimo. El séptimo día, el día en el que Dios descansó, el día en que Dios reposó para sembrarlo como una señal de santidad, como un sello para su pueblo, no solo en el momento de la creación, sino precisamente en este tiempo. Es el sello de Dios para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. 6 días en los que Dios creó todas las cosas que existen en esta tierra, lo que vemos y aún lo que no vemos, que está en las profundidades del abismo de la tierra. Y fue allí donde inició todo, en la creación. Dios en el principio hizo los cielos y la tierra. Y Génesis nos deja ver un viaje a través de diferentes días de la creación. El día 1, Dios organiza la tierra. El día 2, tenemos la separación de las aguas. El día 3, tenemos la creación de las plantas y las frutas. Y luego el día 4, tenemos las lumbreras, la luna, las estrellas, los planetas. El día 5, Dios crea todos los animales acuáticos y del aire. Y el día 6, Dios crea las bestias de la tierra y Dios crea al hombre, la corona de la creación. Pero el día 7, Dios descansó. Otro de los elementos que muchas veces ha sido olvidado es que la cruz no es el único elemento, el único momento histórico en el que Dios hizo un plan especial para salvar al ser humano. El arca también lo es. Dios creó un plan detallado, lo ejecutó de manera perfecta y salvó una familia que representaría o legaría a la humanidad un legado genético, una transmisión oral, pero también práctica de lo que sería el plan de Dios para la humanidad. La Biblia nos dice que el arca fue construida con madera de cofer. Dios le dio a Noé de manera específica la mejor madera para construir el arca. Pero también esto implica que muchas personas ayudaron a Noé a trabajar en la construcción del arca. Algunos inclusive tomaron de sus recursos y los entregaron a esta obra. No solamente nosotros vamos a encontrar a Lamec, que es el padre de Noé, que trabajó en la construcción, pero que murió antes de que viniera el diluvio, sino también encontramos a Matusalén, que vivió en el tiempo de Noé, que conoció a Noé porque era su nieto, no era el nieto de Matusalén, pero además también ayudó en el proceso del diluvio. Imagínate cómo fue ese proceso y todo el trabajo impresionante que debía haber. Prácticamente un trabajo arquitectónico, un diseño específico. Dios dotó a Noé de las mejores cualidades, no solo a Noé, sino también a su familia. Y eso significa que por 120 años todo el mundo pudo darse cuenta de lo que realmente significaba este llamado de Dios. Regularmente pensamos cuando hablamos del arca que era un lugar enorme, pero no nos imaginamos realmente su tamaño. El arca fue el lugar
que Dios permitió que Noé construyera con una ingeniería casi perfecta y con un diseño espectacular. Un lugar donde Dios creó un espacio para salvar a cada criatura, diferentes animales, diferentes seres, especies de la tierra, de la naturaleza, para que todos pudieran estar. ¿Cuántas personas podían caber en el arca? Realmente el mundo pudo ser salvado. Muchas personas pudieron entrar, pero fueron pocos los que creyeron y aceptaron la realidad. Noé y su familia avanzaron, prepararon un lugar especial en el nombre de Dios para dejar en la tierra el legado de Dios. Dios ama al ser humano, pero desafortunadamente si la maldad aumenta y el pecado aumenta, el ser humano tiende a autodestruirse y ese no es el plan de Dios. Por ende, entonces, la humanidad necesitó ser destruida en un punto y desafortunadamente al final sucederá otra vez. Ahora tú piensas, si en ese tiempo el mundo estaba tan poblado y había millones de habitantes y solo se salvó una familia de 8 personas, sería extraño pensar que en el tiempo del fin un pequeño grupo será el único que será salvo. Para decir verdad, nadie lo aceptó, solo Noé y su familia. El único que Dios miró justo fue Noé. Y Jesús dijo que en el tiempo del fin los días serían como en los días de Noé. La gente estaría viviendo, haciendo sus cosas y sin embargo olvidarían el plan perfecto que Dios tenía para salvar a la humanidad. Hoy Dios ha construido un arca, es su iglesia, es un espacio en el que Él quiere salvarnos. ¿Y qué tal si tú hoy aceptas a Jesús? Imagínate ese regalo perfecto que Él te ha dado. Jesús es el arca, es la puerta, la gran puerta, el arca de salvación. Y su iglesia es el lugar que Él ha usado para llamarte. ¿En qué grupo estás? La puerta, el camino hacia la salvación es estrecho. La puerta está abierta y Dios ha provisto un arca de salvación. Dios ha provisto un llamado especial para su pueblo a través de Jesucristo, que es la puerta a través del cual todo ser humano puede entrar a la salvación. Pero necesitamos entender que Noé confió, pero Noé obedeció. Es una experiencia práctica de 2 fases. La fe, que es la única que me salva, la confianza plena en lo que Jesús hizo por mí, en lo que Dios ha hecho por mí. Y segundo lugar, la obediencia, que es el producto de esa fe en el corazón del ser humano. Y eso lo hace el Espíritu Santo definitivamente. Así que tener la fe de Noé es poder escuchar el llamado de Dios, escuchar la voz de Dios, principios de salud, ley de Dios, los 10 mandamientos, forma y estilo de vida del pueblo de Dios, un llamado profético a salir de Babilonia y una serie de elementos que Dios ha establecido también en este tiempo. Y entonces, después de escuchar esa voz, estar dispuestos a avanzar, a salir. Abraham escuchó la voz de Dios y salió. Noé escuchó la voz de Dios y construyó un arca. Y tú y yo, ¿qué haremos al escuchar la voz de Dios? Sin duda alguna, esta es una linda oportunidad para recordar que el llamado de Dios a su pueblo en este tiempo es un llamado en 2 fases. Un llamado a creer, pero un llamado a actuar, aceptar su sello, su ley, su santidad, aceptar su bondad y su sacrificio. Y cuando miles y miles de personas van por el mundo con un conocimiento de la Biblia, es necesario volver a la Biblia, volver a la verdad de la palabra de Dios y recuperar el principio fundamental del plan que Dios ha establecido, y es obedecer la voluntad de Dios. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es un principio sencillo, el principio de la obediencia por la fe en Cristo Jesús. Algunos miran el diluvio como un episodio que muestra violencia, y la verdad es que cada uno de los momentos que te puedes imaginar de angustia, donde la tierra fue destruida por agua, pueden traer un golpe a nuestra mente al imaginarnos cómo cada una de las personas sufrieron por causa de la fuerte marejada que vino sobre la tierra. Y la verdad es que quiero decirte que a pesar de que parece un poco violento, el arca finalmente era el elemento que Dios había creado
para salvar a la humanidad. Noé predicó por 120 años y sin embargo ninguno quiso entrar en el arca. La gente no creyó como en el día de hoy. Miles y miles de personas caminan por el mundo y por las calles viendo las evidencias del amor de Dios, observando las maravillas, escuchando su llamado y sin embargo rechazan la invitación del Señor a entrar en el arca de salvación, aceptar a Cristo Jesús como el Noé moderno, aceptar el llamado de la iglesia como el pueblo de Dios, y muchos rechazando ese llamado finalmente participarán, ahora no de la destrucción de la tierra con agua, sino de la destrucción de la tierra con fuego. Sin embargo, la buena noticia es la salida del arca, es recordar que aunque la tierra fue destruida con un diluvio, finalmente la tierra sería repoblada, nuevos árboles, nueva civilización, y ahora el mundo debería elegir a Dios o rechazarlo. Lo mismo, la buena noticia para el ser humano el día de hoy es que aunque el mundo finalmente será destruido para dar comienzo a una nueva civilización, a un nuevo mundo, a una nueva vegetación, y finalmente podremos vivir con el Señor disfrutando de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. El arca me recuerda el plan que Dios ha establecido y finalmente me dice que yo puedo obedecer como Noé y avanzar para cumplir su voluntad. Juntos hagamos un pacto con nuestro Dios. Señor, en este tiempo, cuando el mundo está siendo atacado, cuando la fe de muchos de nosotros está siendo sacudida, venimos a tu presencia para pedir fortaleza y solidez espiritual. Solidez doctrinal para fundamentarnos en tu palabra. Solidez espiritual para que tú realices una transformación de nuestro carácter. Solidez emocional para que tengamos la razón bien conectada contigo y entender el tiempo en el que vivimos. Pero también, Señor, en esta hora pido solidez espiritual para aceptar la salvación, el perdón que viene de Cristo Jesús. Quiero pedir una bendición muy especial por ese amigo, esa amiga, ese joven, esa persona que está allí detrás de esta pantalla viendo este mensaje en su celular, en su computador, en casa, o lo está proyectando para algunos amigos en un grupo pequeño, en una reunión. Yo no lo sé, pero tú conoces a esa persona, alguien que se topó con este video en las redes y no era su intención mirarlo, pero tú has tocado su corazón. Señor, acepta esa decisión que hoy tomamos. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Te decimos, Señor, me rindo a ti, te entrego toda mi vida, recíbeme como enteramente tuyo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén.